Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 2 de diciembre del año 2020 y son exactamente las 9 menos 3 minutos de la noche. 9 menos 3 de la noche. Esta noche vamos a hablar acerca de el mayordomo infiel. El mayordomo infiel. Nosotros los seguidores del Señor Jesucristo, los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, la iglesia, somos administradores de Dios, siervos de Dios. Estamos aquí para administrar sus bienes y servirlo en todos sus intereses. Pero actualmente, y esta es mi introducción, porque estoy haciendo este video, actualmente yo miro mucha indiferencia en la iglesia, en los miembros de la iglesia, en los seguidores de Jesucristo, en los convertidos, en la iglesia, porque la iglesia está formada por la gente que genuinamente ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos y ha experimentado un nuevo nacimiento. A eso me refiero cuando digo la iglesia. Aparte, la iglesia física, la iglesia, digamos, las congregaciones que existen, están mezcladas con gente que no son cristianas. Muchos que van a la iglesia domingo tras domingo no son cristianos, no conocen al Señor. Así es. La verdadera iglesia es aquella que está conformada por las personas que genuinamente han experimentado un nuevo nacimiento, recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón, recibiendo el perdón de sus pecados y la promesa de la vida eterna. Esa es la iglesia. Pero en esta iglesia genuina, legítima, conformada por nuevos convertidos, por gente nacida de nuevo, sí, nuevos convertidos, hay mucha indiferencia. Yo me doy cuenta. Yo crecí en una iglesia conservadora, fundamentalista, y me doy cuenta que ellos, la mayoría de las personas, y así en todas las iglesias conservadoras y fundamentalistas, yo veo que su lucha es mantener su doctrina tal como está. No piensan en mejorarla, enriquecerla, ir a la Biblia a ver qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué errores pueden estar cometiendo. No, a ellos no les importa la Biblia. Simplemente conservar sus tradiciones y las cosas exactamente como están. Creen que su trabajo es mantener las cosas exactamente como están. Cuando nuestro trabajo es ir a la Biblia constantemente para examinar si lo estamos haciendo bien o estamos cometiendo errores. Las iglesias liberales y pentecostales y neopentecostales, en la mayoría de ellas hay mucho desorden. Es una cosa terrible. Yo les voy a decir una cosa, si yo tuviera que escoger en una iglesia como en la que yo crecí, conservadora, fundamentalista, que me causa mucho enojo que no quieran cambiar nada, quieren conservarlo todo igual. Hay cosas que son evidentes en la Biblia. Hay errores evidentes que están cometiendo. Si uno va a la Biblia, fácilmente encuentra que están cometiendo errores fundamentales. Pero prefiero, si tuviera que escoger entre una iglesia fundamentalista, conservadora, y entre una iglesia pentecostal y liberal, yo me quedaría mejor en una iglesia conservadora porque, en primer lugar, mi vida espiritual no depende de la iglesia que yo vaya, así que me da lo mismo. Pero escogería una iglesia conservadora porque en las iglesias liberales y pentecostales hay mucho desorden. Y yo pienso que le dan menos importancia a la Biblia las iglesias pentecostales y liberales. Tienen muchos errores y mucho desorden ahí. No todas las iglesias, ¿verdad? No en todas las iglesias liberales y pentecostales es así. De hecho, yo voy a una iglesia neopentecostal. Pero francamente es una iglesia que, de la iglesia súper conservadora donde yo crecí,
para esta iglesia donde yo voy ahora, que es la Fraternidad Cristiana de Guatemala, no hay mucha diferencia. Aunque realmente es una iglesia neopentecostal, pero no hay mucha diferencia. Si uno sale de la iglesia metodista donde yo crecí para la iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala, no hay mucha diferencia. No es un cambio traumático, digamos. Porque es una iglesia neopentecostal bastante conservadora, ultra conservadora, de verdad. El hecho es de que yo veo en diferencia. Digamos, cada cristiano tendría que velar en la palabra de Dios para descubrir sus errores. Los errores de la iglesia donde asiste, los errores de su pastor, los errores de sus ancianos, los errores de las cosas que se hablan en su iglesia y sus propios errores. Uno tiene la obligación de instruirse a uno mismo. Es que la primera obligación de uno no es ir a sentarse en la iglesia los domingos. Porque la gente cree, la mayoría de cristianos creen que están bien. No, si yo voy a la iglesia, si yo soy un buen cristiano, yo domingo tras domingo voy a la iglesia. Y yo ofrendo lo que tengo que ofrendar y diezmo lo que tengo que diezmar. Y adentro de la semana me dedico a trabajar y cuidar a mi familia. No hago yo otra cosa, no hago cosas malas tampoco, pero no es suficiente. Ya el Señor está cansado ya. Ya el Señor ya se cansó. Yo sé que tengo autoridad para hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Por mi fidelidad. Porque yo le voy a decir una cosa, siendo la forma perfecta de ofrendar, que meterse con dinero es una cosa difícil porque la gente no quiere que se metan con su dinero. Siento que la forma perfecta de ofrendar es dar 5 diezmos, 5 ofrendas de todo lo que se recibe. Yo no le debo un centavo al Señor. He sido fiel. Y cuando uno es fiel, el Señor lo usa para expresar su palabra y su pensamiento a la iglesia. Que es lo que estoy haciendo ahorita. Vamos a leer un pasaje de la Biblia con respecto del siervo vigilante y el siervo infiel. El siervo vigilante y el siervo infiel. Y vamos a darnos cuenta cómo nosotros no estamos siendo fieles. Porque cada cristiano tendría que dedicarle mucho tiempo a la lectura de la Biblia. Aunque sea un padre de familia, tiene trabajo de todo el día, tiene que cuidar a la familia, tiene que ver porque todas las cosas en la casa estén bien, que aquella puerta está floja, hay que repararla, aquella lámina hay que cambiarla, que esto que el otro, que un tubo de desagüe hay que cambiarlo también, y el que el desagüe está tapado, que esto que el otro, y el padre de familia mira todas esas cosas. Pero no hay justificación alguna, no hay ninguna justificación, siendo yo seguidor del Señor Jesucristo, para no leer la Biblia cada día, para no orar cada día. Porque el que no lo hace es un siervo infiel. Yo miro mucha indiferencia. La gente la mayoría de cristianos no está debatiéndose no está jugando la vida por defender la palabra de Dios, por ver que se proclame la palabra de Dios exactamente como debe de ser. Porque si mi pastor dice algo si mi pastor dice algo en lo que yo no estoy de acuerdo, si mi pastor dice algo que no está en la Biblia, yo tenía que pararme en la iglesia y corregirlo. Mire, hermano pastor, disculpe, pero yo vine aquí a la iglesia a aprender de la Biblia, no a desaprenderla. Disculpe, hermano pastor, pero yo vine aquí a la iglesia para escuchar de la Biblia y no otra cosa. No, pero no, la gente se conforma. ¿Qué les importa? Es como si la gente dijera, a mí qué me importa. Que diga el pastor lo que quiera, todo el mundo ya un ratito me voy a mi casa a vivir mi vida. Es como si la gente dijera, pues, yo vengo a la iglesia, que el pastor diga lo que quiera, yo de ahí, la semana yo voy a trabajar y cuidar a mi familia, y yo cumplo. Y si al Señor le parece así, bueno, y si no también. Así es como la gente vive. La mayoría de la iglesia, la mayoría de los cristianos. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo para servir a Dios. Si Él quiere, si le gusta, bueno, y si no, también. O sea, Dios no tiene otra opción, tiene que aceptar la forma como tú le sirves a Dios, porque otra cosa no vas a hacer. Ya, leamos ya pues.
Hice mi introducción, un poco larga. Yo quisiera que al final de este video, cada persona que vea este video, porque pocas personas ven mis videos, yo espero que alguna persona se bendiga con este, que al final del video la persona se dé cuenta si califica como el siervo vigilante o califica como el siervo infiel. Leamos entonces. Y encuentre usted en qué grupo está. ¿Está entre el grupo de los siervos vigilantes o entre el grupo de los siervos infieles? Recuerde una cosa, el grado que usted alcance de espiritualidad aquí en la tierra es el mismo grado que va a tener cuando usted llegue al cielo, suponiendo que llegue. Yo creo que si llega, pues si usted es un cristiano legítimo, un cristiano, digamos, una persona que realmente experimentó el nuevo nacimiento, recibe al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo legítimamente, recibe el perdón de sus pecados legítimamente y realmente experimentó ese nuevo nacimiento, usted va a ser salvo. Pero también puede ser que solamente sea salvo, así como por fuego, y que no tenga ningún fruto, ninguna recompensa, ningún premio, ningún galardón. Cuando la Biblia habla de galardones, cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, se refiere a grados de autoridad. Pongámoslo, yo siempre lo comparo con la milicia, porque es más fácil de entender. En la milicia hay rangos. Igual, aquí en la iglesia también hay rangos. Hay rangos de autoridad, niveles de autoridad. Uno debería luchar por alcanzar, digamos, rangos de autoridad mucho más altos. Entonces alguna persona podrá decir, bueno, pero es que yo me conformo, con solo llegar al cielo yo me conformo, sé que voy a estar bien, no habrá dolor, no habrá lágrimas, habrá total regocijo, total bienestar. Entonces uno puede decir, bueno, a mí qué me importa lo que yo pueda experimentar allá. A mí lo que me interesa es llegar en todo caso. Es un error pensar así, porque en primer lugar, el que no se esfuerza por crecer en su espiritual, aumentar su espiritualidad, le estaba mostrando desamor al Señor. Yo lo que digo es, una persona que demuestra desamor al Señor aquí en la tierra, y fíjense por lo que voy a decir, una persona que aquí en la tierra le demuestra desamor al Señor, y el Señor mira que realmente no está dando todo lo que podría dar, porque no tiene mucho amor en su corazón hacia Él. Yo lo que digo es, ¿con qué cara? ¿Con qué cara voy a pasar yo la eternidad junto a Dios? Sabiendo que fui un cobarde, mediocre. Por la eternidad yo voy a saber eso. Cuando estuve en la tierra fue un mediocre, cobarde. Y con esa misma cara voy a estar viendo el rostro del Señor todos los días. De la eternidad, yo no podría. Yo digo, yo no puedo. Yo no puedo soportar esa idea. Y me estoy esforzando por hacer las cosas bien y sé cosas que nadie más sabe, porque le he dedicado mucho tiempo al estudio de la Biblia en la presencia del Señor. Leamos entonces. Comprenda usted qué cosas está haciendo mal y cómo tiene que hacer las cosas de aquí en adelante. Comprenda usted si es un siervo vigilante, que bueno, sígalo haciendo, mejore, trate de mejorar. Y si es un siervo infiel, decídase hoy a cambiar sus actitudes y hacerle fiel al Señor, dar más, muéstrele más amor al Señor, obedeciendo más su palabra. Leamos lo que es Lucas 12, versículos 35 al 48. El título de este aquí son dos párrafos. El primero dice el siervo vigilante y el segundo dice el siervo infiel. Estamos hablando de Lucas 12, 35 al 40. El segundo párrafo es del 41 al 48. Entonces leamos el siervo vigilante. Fíjese bien el siervo vigilante. ¿Qué dice el siervo vigilante? Estén ceñidos vuestros lomos. O sea, vestidos, preparados, vestidos para trabajar. Para trabajar. Ceñidos vuestros lomos. O sea, preparados para trabajar. Y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan
a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. O sea, hay que estar preparados, listos, esperando al Señor. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Halle velando quiere decir que esa persona está activa en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, sirviendo en la iglesia, en lo poco o mucho que pueda servir, pero velando porque las cosas sean y se hagan conforme a la Biblia y no conforme a otra cosa. No conforme al criterio del pastor, no conforme a lo que el pastor aprendió en el seminario teológico, no conforme a la ideología que tiene su denominación, la denominación de su iglesia. No es que aquí somos presbiterianos, no que aquí somos de las asambleas de Dios, no que aquí somos de la iglesia pentecostal unida, o aquí somos de la iglesia metodista, aquí somos de la iglesia del Nazareno. No, ¿qué me importa a mí lo que la filosofía que la iglesia nazareno pueda tener, o la iglesia metodista, o las asambleas de Dios? A mí qué fregado me importa. Cada cristiano tiene que ser independiente del pensar de otra gente, del hablar de otra gente, de los criterios de otras personas. Yo tengo mi propia relación con Dios. Yo tengo que saber la verdad por mí mismo. Aquí está la Biblia, gracias a Dios. Yo digo, porque no nos podemos quejar en los países donde hay libertad de culto. Nadie nos está quitando la Biblia. Nadie nos está metiendo a la cárcel por tener una Biblia en la casa. Pero no la leemos. ¿De qué fregado nos sirve toda esa libertad? Porque la iglesia, hasta que no experimenta persecución, no se pone las pilas. Sigamos leyendo, después vamos a volver a comentar. Porque tengo muchas cosas que decir. Porque digamos, yo estaba pensando hace un momento antes de hacer el video, ¿cómo es que la gente espera hasta que le pasen cosas malas para volverse al Señor? Para experimentar un despertar espiritual de forma personal. Hasta que no me pase algo malo, no vuelvo al Señor. Porque de hecho eso fue lo que me pasó a mí. Yo me dediqué a cuidar a mis papás cuando estaban viejitos. Se murieron los dos, con una diferencia de menos de 4 meses. Para mí fue una devastación total. Yo estaba completamente devastado. Yo estaba muerto en vida. Los amaba con todo mi corazón, ellos eran mi vida. Yo me volqué a buscar al Señor de una forma muy diferente. Yo era un mediocre. Cristiano carnal, mediocre, que no pasaba lo mismo. Después de que murieron mis papás, yo me puse a buscar al Señor de una forma muy diferente. Ahora lo conozco de una forma muy diferente. Soy una nueva persona. Pero realmente me volqué yo a dedicarle mucho tiempo a leer la Biblia y a orar, porque eso es lo único que me daba consuelo. No encontraba yo consuelo. Entonces experimenté una transformación, porque tenemos que esperar hasta que algo malo nos pase para experimentar esta transformación y este volver al Señor. Experimentemos este volver al Señor, este regresar al Señor, que sea nuestro primer amor, regresar a nuestro primer amor sin que nada malo nos pase, sin que mi hija resulte con cáncer, sin que mi esposa se muera de un infarto, sin que mi hijo se vaya a las drogas. Hasta que yo miro que algo malo me pasa, entonces vuelvo al Señor. No debe de ser así. No tiene por qué ser así. Lo ideal sería que no esperáramos hasta que algo malo nos pase para volver al Señor. Entonces, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hay así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría de minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, la idea aquí es de que el Señor nos agarre desprevenidos. Que el Señor no viene, ya todo el tiempo dicen que el Señor ya viene, y nunca viene. Entonces la gente se confía y empieza a vivir mal. La gente se entrega a una rutina patética
de ir a la iglesia los domingos, que me importa a mí lo que el pastor diga, que si hay apóstoles o no hay apóstoles, que si hay profetas o no hay profetas, que si los dones espirituales funcionan o no funcionan, a mí qué me importa. Yo cumplo como ir a la iglesia, que el pastor diga lo que quiera, yo de un rato me voy y sigo con mi vida, punto. No tiene que ver conmigo todo esto. Quizás esta parte de la Biblia se interpreta así o se interpreta de otra forma, a mí qué me importa, no tiene que ver conmigo esto. Yo no soy pastor, no me dedico yo a servir a Dios como para que yo tenga que saber todas esas cosas. ¿Qué me importa a mí? No hay diferencia total. Cuando dice aquí velad, sirve que yo voy a estar dedicándole mucho tiempo a la palabra de Dios para corregir los errores que se están dando. Ya sea en mi iglesia o en otras iglesias. A nadie le preocupa, a nadie le importa. Está mal eso de verdad. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. No estamos cumpliendo. La mayoría de cristianos no le dedican tiempo a la lectura de la Biblia. Creen que no tiene nada que ver con ellos. Pues yo soy contador en una empresa. ¿Y qué tiene que ver conmigo a mí la Biblia? Si no va a cambiar nada que yo le dedique mucho tiempo a leer la Biblia. Si va a cambiar algo si usted le dedica mucho tiempo a leer la Biblia. Si va a cambiar algo si usted le dedica mucho tiempo a la oración, lo más que pueda. Si va a cambiar algo. Va a cambiar usted. Usted va a cambiar. Usted va a cambiar. Usted va a ir a su trabajo, a ese trabajo de contador en una empresa y la gente se da cuenta que usted cambió, está cambiando. Usted está cambiando, está siendo transformado. Va a llevar más luz a donde quiera que vaya. El siervo infiel. Fíjense pues, el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros? No. ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas indignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Esto se refiere esto último a, digamos, los pastores que se les ha dado más, digamos, se les ha dado más oportunidad de conocer la Biblia, más conocimiento de la Biblia, más unción del Espíritu Santo, y no actúan como tienen que actuar, hablan palabras de mentira, se les pedirá más que aquellas personas que solo van a la iglesia, que se dedican a trabajar en otra cosa, no han recibido mucho del Espíritu Santo, no han recibido mucha unción del Espíritu Santo, mucho del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo para comprender su palabra, no han tenido la oportunidad de ir a un seminario teológico a estudiar la Biblia, o estudiar teología en todo caso, porque en los seminarios teológicos se estudia teología, no se estudia la Biblia. Estudiar la Biblia es estudiar solo la Biblia nada más. Entonces, aquel que haya tenido poca oportunidad de recibir mucho conocimiento de la palabra de Dios, se le demandará poco, pero también se le va a demandar, no cree usted que se zafa. Pero mismo aquellas personas que han tenido más oportunidad de conocer la palabra y no lo han aprovechado, están hablando mentiras, se le va a demandar mucho. Entonces, digamos, ser un siervo fiel o un siervo infiel es algo que nos afecta aquí en la tierra también. Ya he mencionado este versículo de Proverbios yo antes, no sé si lo voy a encontrar porque no tenía planificado leerlo, pero fíjense pues, en los primeros capítulos de Proverbios dice, si cabal aquí lo encontré, ¿ve? Proverbios 11:31 dice, fíjense, pues lo que les quería decir es que ser un siervo fiel o un siervo infiel aquí en la tierra nos afecta aquí en la tierra, o sea, nos afecta aquí en la tierra. Va a tener consecuencias en lo eterno también, porque
de ahí se va a determinar qué rango vamos a tener nosotros de autoridad en la tierra para gobernar, porque vamos a gobernar. Los que alcancemos un cierto nivel de autoridad vamos a gobernar, ya sea países, continentes, planetas, o sistemas solares, o galaxias. Depende el rango de autoridad que tengamos. Y depende del rango que alcancemos aquí en la tierra. Pero también eso no solo nos afecta en el más allá, sino en la vida eterna, sino también aquí. Aquí. Y muchos dicen, bueno, y a mí no me importa cómo vivo yo aquí en la tierra, porque son pocos años. Y yo soy pobre aquí, y bueno, y no importa. Yo cuando llegue al cielo tendré mis mansiones celestiales, voy a vivir en una mansión ahí en el cielo. Qué mediocridad, de verdad, porque digamos, si yo me aplico aquí en la tierra a ser fiel al Señor, voy a tener gran autoridad en el cielo cuando llegue allá. Si eso no me importa a mí, debería importarme tener autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. Porque eso me afecta a mí y mi familia con respecto a mi calidad de vida. Mi calidad de vida espiritual y mi calidad de vida material también. Porque eso dice aquí, lo que acabamos de leer. En verdad, vamos a ver. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así, velando, atendiendo las propiedades, las posesiones de su Señor, administrándolas bien. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea que a un buen administrador, a un buen mayordomo, Dios le da más bienes para administrar. De ahí vienen las riquezas materiales a mi vida. Cuando yo soy un buen administrador, es lo que dice aquí. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Le va a dar más bienes para administrar. El cristiano pobre, el cristiano pobre es un desobediente. El cristiano pobre es negligente en conocer la palabra de Dios, desobediente a ponerla por obra, no obedecerla, vivir conforme. El cristiano pobre es ignorante. No debería haber ningún cristiano pobre. Si un cristiano es pobre es ignorante, si un cristiano es pobre es negligente, si un cristiano es pobre es desobediente. Y así hay muchos. Miren, la mayoría de cristianos así viven. Entonces, hemos visto cómo aquí se habla del siervo vigilante y el siervo infiel. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Imagínense. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y le pondrá con los infieles. Yo lo que pienso es de que aquí también se hace referencia a que, digamos, cuando el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, el cristiano que esté con vestiduras blancas va a experimentar irse en lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después de eso viene lo que se empiezan los 7 años de tribulación. Y los cristianos que no tengan vestiduras blancas, aunque sean cristianos legítimos, que en algún momento dado recibieron al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos, recibieron el perdón de sus pecados y la promesa de la vida eterna, no la van a perder, pero se quedan a experimentar los 7 años de tribulación. Y van a tener que llegar al cielo después de que se les quite la cabecita, porque en la tribulación los que lleguen al cielo van a ser personas que van a tener van a ser sacrificados, van a ser muertos, van a experimentar la muerte, digamos, una ejecución, digamos, el ser muertos, si se niegan, digamos, a obedecer a la bestia, al falso profeta, y el nuevo sistema mundial que va a haber, y recibir la marca de la bestia, se tienen que negar para poder ser salvos, y van a tener que ser ejecutados para poder ser salvos. Y todo por no tener vestiduras blancas cuando el Señor vino por su iglesia. O sea, es algo muy delicado porque, digamos, yo puedo estar pensando que estoy bien,
Pero en un momento dado, una noche en la computadora, me acosté tarde por estar entretenido con la computadora, y empecé a ver mujeres desnudas. O no desnudas, en bikini nada más. Y la pornografía se vuelve un hábito de mi vida. Entonces, y tal vez tengo poco tiempo de estar haciendo esta práctica, o un muchacho que vivía en santidad con su novia, pero en un momento dado empezaron a tener contactos físicos inapropiados, y precisamente en esos días viene el Señor. Los agarra, después de haber vivido años con vestiduras blancas, los agarra en un momento en que no tienen vestiduras blancas y se quedan para la tribulación. Porque la salvación no se pierde, pero sí, el tener vestiduras blancas o no tenerlas va a determinar quién se va en el arrebatamiento o quién no se va, quién se queda. Porque eso lo dice también en esta parábola de las 10 vírgenes. 5 tenían provisión suficiente de aceite, que es el aceite, la unción del Espíritu Santo. 5 tenían poco aceite y se les terminó el aceite, se quedaron sin aceite. Los que tenían, las 5 vírgenes que tenían aceite suficiente, fueron a las bodas. ¿Qué se refiere a eso? Las bodas del Cordero. Cuando Jesucristo viene en su segunda, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, digamos, Él se lleva a toda la iglesia, que está con vestiduras blancas, a celebrar las bodas del Cordero, dentro de lo que es la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, que está suspendida en el cielo, y que viene descendiendo hacia la tierra. Allá están las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra se quedan los cristianos que no tenían vestiduras blancas, como dice las 5 vírgenes que no tenían aceite suficiente, no tenían la presencia del Señor suficiente, la unción del Espíritu. Se les acabó la unción, se les acabó el aceite, la unción del Espíritu. Ya no tenían la unción del Espíritu, ya no tenían la presencia del Espíritu. En el sentido que lo conquistaron por vivir mal y no tener vestiduras blancas. Entonces, a eso se refiere esto de que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y como será la cuestión del arrebatamiento. Va a ser un momento que uno no espera, una hora que uno no sabe. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Con los infieles. No dice que, digamos, no lo toma como una persona que no lo conozca. Hay otro pasaje que dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Muchos dirán en aquel día: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos y hicimos grandes milagros, pero el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo no os conozco. Entonces, ¿cómo es posible eso? Entonces, digamos, depende cómo estemos viviendo en nuestra relación personal con Dios, qué tan fiel estamos siendo. Porque mi obligación, digamos, yo tengo una relación con Dios, yo tengo obligaciones personales para con Dios. A mí, aunque el pastor me dijera: mira, no tenga pena, te venga a la iglesia, viva sin pecar, pague sus diezmos, sus ofrendas, no se preocupe por más porque está bien. No, yo tengo que examinar la Biblia constantemente para ver qué más cosas tengo que hacer. Yo veo que la gente en las iglesias se conforman con ir a la iglesia los domingos, el pastor diga lo que quiera, termina el culto, me voy para mi casa, seguimos con lo mismo. Cuando mi obligación es examinar la Biblia del principio al final, para ver qué cosas yo tengo que hacer, qué cosas yo tengo que practicar. Entonces, le está diciendo que nuestro vivir aquí en la tierra, nuestro ser infiel a Dios como ser fiel como ser infiel a la palabra del Señor, nos afecta no solo en la eternidad, sino también aquí en la tierra, como dice Proverbios 11:31. Dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra. El justo será recompensado en la tierra.
El justo va a recompensar va a recibir la recompensa de vivir con justicia, de practicar la justicia. Va a recibir la recompensa de vivir rectamente en la tierra. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? El impío y el pecador también van a ser recompensados en la tierra. El narcotraficante, que es multimillonario, tiene grandes posesiones, tiene fincas con grandes mansiones, con piscinas, canchas de todo tipo para todo tipo de deportes, hasta su zoológico personal. Tiene un montón de vehículos, aviones, avionetas, helicópteros, en su gran propiedad que tiene, en su gran finca. Va a ser recompensado en la tierra. Va a ver cómo sus hijos se le mueren. La esposa se le resulta enferma, su amada esposa. Nada que él ame va a conservar. Va a experimentar lo que es el dolor más grande perdiendo lo que más ama, aunque tenga mucho dinero. Porque aquí dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Entonces debemos de procurar ser fieles al Señor para, en primer lugar, si logramos ser fieles al Señor, vamos a vivir mejor aquí en la tierra. Vamos a conocer realmente cuáles son los mandamientos que no estoy cumpliendo. Cuando yo le dedique más tiempo a la lectura de la Biblia, de la oración, yo voy a saber qué cosas tengo que hacer que no estoy haciendo. Que ni mandamientos de la Biblia que ni siquiera me imaginaba que existían. Yo tengo que aplicarme a conocer la palabra del Señor en primer lugar y a orar en segundo lugar, porque la oración hace más efectiva la lectura de la Biblia y la lectura de la Biblia hace más efectiva la oración. Porque cuando yo paso leyendo la Biblia, paso tiempo leyendo la Biblia, estoy escuchando a Dios, entonces es más fácil que cuando yo ore, Él me escuche a mí. Eso sí es. Entonces, usted no está siendo fiel. Le voy a decir una cosa más que nadie más se le puede decir, sino solamente yo. Usted no está ofrendando bien, según la palabra y voluntad de Dios, expresada en la Biblia. Usted no ofrenda bien, casi nadie ofrenda bien. Yo ofrendo bien, pero me ha costado mucho aprenderlo. Cuesta mucho, es muy difícil. Es muy difícil. La gente no quiere hacer sacrificios. La gente no quiere hacer grandes esfuerzos. La gente no quiere hacer grandes compromisos. Cuanto más se compromete usted con Dios, más se compromete Él con usted. Esa es la diferencia. Porque cuando Jacob, en el capítulo 28 de Génesis, hace un voto y le dice, mira, si tú me das donde vivir, comida para comer, ropa para vestir, básicamente está haciendo un voto de prosperidad, yo te prometo que de todo lo que yo reciba te doy un diezmo más, y tú serás mi Dios. Entonces, este voto de prosperidad es la ofrenda que honra a Dios, y como Dios lo que te da es prosperidad. Cuando Jacob hizo eso, adquirió un compromiso, porque eso de abrir la boca y prometerle algo a Dios es un compromiso serio. Eso es serio. Si uno le promete algo a Dios y no cumple, uno le va peor de lo que pueda estar, le va mal a uno. No debe uno nunca prometerle algo a Dios que no vaya a cumplir. Pero es bueno hacer compromisos con Dios, porque cuando uno se compromete con Dios, Él se compromete más con uno. Eso es lo que le saca a uno de la pobreza. Hacer compromisos con Dios. Dios mío, te prometo mi diezmo, Señor. El de Génesis 20, el de Génesis 14. Hay 5 diezmos diferentes. El diezmo que nos enseña Abraham en Génesis 14 da protección. El que nos enseña Jacob en Génesis 28 es un voto de prosperidad que da prosperidad. Está el voto de la ofrenda voluntaria, está la ofrenda, el diezmo de la ofrenda voluntaria, que también, la ofrenda voluntaria también es un diezmo. Otro tipo de bendiciones, está la ofrenda del pastor, también es un diezmo, otro tipo de bendiciones. También está el diezmo de primicias, que es otro tipo de bendiciones. Uno tiene que saber todo eso. ¿Y cuántos compromisos voy a adquirir yo con Dios? ¿Y con cuántas ofrendas me voy a comprometer? Mientras más yo me comprometa con Dios, más Él se compromete conmigo. Y eso es lo que me saca de la pobreza.
adquirir compromisos con Dios y cumplirlos. Examínese usted si es usted un siervo velante, vigilante, un siervo fiel o es un siervo infiel. El cambio hay que hacerlo hoy. Que Dios lo bendiga.